¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo en la tarde, un rato antes de la cena, quizás un rato después. Los domingos se cena un poquito más temprano, dado que bueno, mañana temprano volvemos a las tareas cotidianas. ¿Qué va a ser? Hay que empezar una semanita nuevamente. Bueno, como todos saben, a esta hora es cuando empieza a finalizar el bajón dominguero, dado que bueno, ya los que me siguen, los que me conocen, saben que los domingos para mí tienen ese dejo nostálgico, que bueno, empieza más o menos a las 5 de la tarde y termina cerca de las 7:30, 8. Ya es una cuestión que arrastro desde adolescente, ¿no? Como decía, como decía Dolina, filósofo, bueno, él no se considera filósofo, pero a lo mejor algunas de las cosas que dicen a uno lo ayuda a reflexionar un poco. Y él decía algo más o menos así. Dice que los viernes uno pone cierta expectativa porque piensa que en el fin de semana se van a desarrollar o van a suceder un montón de cosas que uno tiene deseadas o proyectadas. Y bueno, cuando aparecen estos bajones domingueros es la toma en cuenta de que esas cosas que uno esperaba que pasen no sucedieron. Entonces es como un poco la frustración de esa expectativa que uno tenía. Pero bueno, nada, charlitas filosóficas que ustedes saben que me gusta hacer acá en mi ámbito, que es el taller, la charlita que tenemos de igual a igual siempre. Así que bueno, el agradecimiento sincero a los amigos de siempre, a los nuevos amigos que se van sumando de uno en uno. Bueno, les agradezco la paciencia, les agradezco por ahí las desprolijidades. Bueno, el abrazo sincero a todos ustedes, los amigos que se comunican conmigo vía Instagram, vía Facebook, con los que por ahí tenemos conversaciones por WhatsApp, intercambiamos fotos de herramientas, por ahí los asesoro de algunas herramientas que yo conozco muy bien y tienen ganas de comprarse, dado que son coleccionistas. Ustedes también son coleccionistas. Tenemos un sano vicio que es el de las herramientas, que bueno, en algunos casos a veces se paga solo, en otros bueno, por ahí uno la pelea un poquito más, pero no pasa nada. Sigue siendo el más sano de los vicios que considero se puede tener. Bueno, hechas las aclaraciones y las formalidades, les voy a contar un poquito sobre la charlita de hoy. Hace un tiempo, creo que en la época de la aplicación, yo hice un video sobre alternativas a la francesa o a la ajustable, porque bueno, la francesa es otra que después voy a mostrar, eso tienen razón, pero como dije, en mi canal le llamamos francesa a la llave ajustable. Dado que uno va a una ferretería y pide una francesa y le dan una francesa, una llave ajustable, que ya conocemos la historia de que porque se fabricó en Francia y tuvo muchísimo éxito y de ahí le quedó la francesa, pero bueno, es inglesa. No hay problema, aclarado eso, ya sabemos que bueno, cada uno en su casa, está bien, la idea no es inyectar o promulgar conocimientos erróneos, pero bueno, llamarle francesa a una llave no es tan mal, no es un desastre. Yo había desarrollado alternativas a la francesa Baco en la década del 70 y 80. Las herramientas tenían un costo importante, un costo verdaderamente alto. El abanico de marcas no era el de ahora, no es que había 10 marcas y las 10 de la misma fábrica o 10 alternativas de calidades. Era lo que había, una marca se representaba a sí mismo, no había demasiado eso de calidad profesional y calidad económica, era una marca y punto. Baco, si bien todos saben que no soy de casarme con ninguna marca, en este caso la llave francesa Baco, para mí la perfecta, no sé si se va a ver el detalle, pero bueno. El tema de la iluminación, esta es la Baco
de 8 pulgadas, vamos a agarrarla como corresponde. Ahí está. La Baco de 8 pulgadas, denominada 71, que después salió con el 0671, que era un poquito más ancha. Esta debe ser de los 70. La otra ya salió en los 80, la 0671, que venía un poquito más anatómica en la parte de atrás. Bueno, yo había hecho un videito, me voy por las ramas. Bueno, la perfecta es esta, la francesita Baco de 8 pulgadas, la línea 71, 72, 69, es la perfección, no lo vamos a discutir, al menos en este tipo de herramientas. Pero por ahí los plomeros, los técnicos, no se llegaba a poder comprar una francesa Baco, una llave Baco. Era verdaderamente difícil, representaba un valor la herramienta. La herramienta antes no tenía obsolescencia programada como ahora, que se gasta. Esto duraba, si no se perdía o si no se la robaban, duraba. Entonces, bueno, había marcas alternativas que eran casi tan buenas como esta. Créanme que en algunas me gusta más otra alternativa. Pero bueno, vamos a describir 2 o 3 marcas que yo creo que fueron excelentes, al menos en ese modelo, porque en la actualidad de algunas sigue habiendo. Y nada, le pudieron hacer frente o darle batalla a una Baco, dado que en la valija de los técnicos o en los talleres mecánicos de aquella época las herramientas se veían y verdaderamente daban resultado. Así que posiciono el teléfono y vamos a describir un par de llaves francesas contemporáneas a esta, y después vamos a describir algunas que podrían ser una alternativa a la 8071, que es la misma que esta, pero con denominación Ergo. Espero haber sido claro. Bueno, tenemos la seguridad que está grabando. Sí. Mi favorita de aquella época, muy buena alternativa para competir con Baco, de la calidad Irega. Notarán que busqué todas francesas de 8 pulgadas, 200 milímetros, como para que el ejemplo sea lo más claro posible. Esta francesa o esta llave, esta es nueva, no tuvo uso nunca ni creo que lo vaya a tener, pero de estas yo he visto herramientas con 50 años de trabajo y siguen funcionando perfectamente, de procedencia española. Bueno, en su blister original, en su packaging original, donde se lee claramente en todo el mundo Irega. Bueno, con la descripción técnica de la herramienta, la garantía y nada. Una llave que uno de ustedes, mis amigos, creo que vio uno de los videos donde las menciono, las salió a comprar, las consiguió y está pensando en comprarse otro juego para tener a modo de colección. Creo que es una muy buena alternativa. No había gasista, no había plomero que no tenga de esta marca, dado que bueno, era verdaderamente una muy buena opción para competir, o para el trabajador que estaba empezando logre tener una herramienta accesible a mucho menor costo. Y nada, creo que en calidad era muy parecida. La verdad que recomiendo la línea Irega. Tengo el juego hasta 12 pulgadas, tengo uno en funciones desde ya hace mucho tiempo. Yo la primera que tuve la tuve en el año 97. Y bueno, después me dediqué a seguir consiguiendo de estas llaves, dado que se había puesto un poco difícil porque bueno, todas esas pequeñas ferreterías que uno conocía y que eran atendidas por generalmente ancianitos o viejitos o gente mayor que ya se quería jubilar,
bueno, o la cerraron o la agarraron los nietos, los hijos y bueno, evolucionaron y cerraron. Yo conseguí mucha herramienta antológica hasta hace poco tiempo. Lo que pasa que bueno, ahora me manejo con los amigos de Ferreterías BOM, que es una bulonera, una ferretería industrial de acá, de Aedo, sobre Avenida Gaona. O sea, no me dan nada, simplemente les cuento que son gente espectacular y cuando por ahí compran algún lote y aparece alguna joyita de estas, que saben que tienen que buscarle el novio, bueno, el novio aparece y es el Tano y la Aqua. Bueno, quiero aclarar que eso no pasa muy seguido, dado que bueno, ahora ya con lo que es Mercado Libre, poder publicar en Facebook y determinadas cosas, la gente ya no vende este tipo de herramientas como obsoletas o pasadas de moda, entonces no hay mucho, ya no hay mucho de esto. Pero bueno, esta era una hermosa opción, la vamos a volver a poner en su packaging, dado que bueno, me gusta conservarla de esta manera. Después, la línea Taparia o Taparia de fabricación india. Sé que han venido, es increíble el parecido con la herramienta Baco 71. Esta tira más bien a la 0671 por el aumento del diámetro en el mango, o sea que esto tiene que haber sido en los 80, donde ingenieros de esta marca, la marca Taparia, se reunieron con ingenieros de Baco para desarrollar este tipo de herramientas, incluso hasta comparten parte del código. Esta es la 1171 y bueno, la verdad que una muy buena opción. No tiene prácticamente juego, el juego es cero. Muy linda cremallera, muy lindo sinfín, verdaderamente resiste muy bien, la verdad me gusta. Esta es otra de las que traje, la nueva, dado que bueno, no son herramientas que estoy teniendo acá, pero sí me gustaría guardarlas y yo comenté que iba a ser un estante para guardar este tipo de cosas, así que bueno, calculo que las voy a dejar acá, estas herramientas que son para mí de gran valor. Bueno, esta era una muy buena opción también, su packaging, su blister, su garantía, certificando que hasta usándola mal, o sea que resistía lo mismo para un lado que para el otro, es más o menos lo que dice ahí, lo que pasa es que ustedes por ahí no lo pueden apreciar, pero, o sea, daban garantía de que era buena hasta para gente que no la sepa usar. La herramienta, la verdad, las que tengo en funciones, que son un poco más grandes que esta de 8 pulgadas, verdaderamente me han dado muy buen resultado. Y baratas, herramientas económicas, herramienta económica. A lo que hay dando vueltas hoy en día, esta es una alternativa muy económica. Lo fue en su momento. Y si ahora la quisiesen comprar como pieza de colección y la consiguen de este modelo, es accesible. Salvo que disparen de golpe, pero no era una herramienta cara. No era una herramienta cara. Muy buena herramienta. Esta tercera opción, esta es una de las que uso, dado que la nueva que tengo no la quise sacar, la tenía abajo de un montón de cosas y bueno, quería hacer el videíto. De la marca Subiondo, también española, una muy linda llave, muy buena, casi como la Y. La verdad, esta es una de las que trabajó mucho, me gusta. Era una muy buena alternativa para trabajar y le podía hacer sombra a Baco tranquilamente. La verdad que estas tres opciones que acabo de mostrar eran una linda alternativa para competir. Esta era una de las contras, salía la cremallera hacia afuera, pero bueno, en líneas generales, en consenso,
la herramienta funcionaba muy bien para lo que se puede usar una francesita de 8 pulgadas, ¿no? En la plomería, el gas, algún flexible, esas cosas. Todo lo que uno la utiliza, porque cuando uno lleva una francesa, generalmente lleva más que una francesa, porque la usa para prácticamente todo. Yo soy de los que trata de usar las herramientas para lo que corresponden, pero he visto amigos, cosa que me dijeron no mires, porque han martillado con la herramienta. No con las mías, por supuesto, porque ya se hubiese terminado una amistad. Bueno, esto sería un poquito en resumen lo que hablé el otro video de calidades alternativas a la Baco 71. Así que bueno, ahora quería hablar un poquito de alternativas a la Baco 8071. Las busco y hablamos. Bueno, acá tenemos la Baco 8071. Es la Baco denominación ergo. Algunas soluciones un poco más anatómicas, más ergonómicas. Creo que hace alusión el término ergo, no a ergonomía, sino a ergo, que significa luego, o sea que sería un modelo posterior al que todos conocemos. Corríjanme si me equivoco. Son deducciones las que saco, no es que sepa eso, son deducciones. Esta es la herramienta, espero que se vean los detalles porque si no simplemente van a ver una montaña de llaves francesas que por ahí no tienen demasiado sentido. Baco Sweden 200 milímetros 8071. Bueno, la primera alternativa, que sería prácticamente el hijo reconocido recientemente, Juan Diego Armando Maradona cuando reconocía a sus hijos, sería la Irimo, que prácticamente adoptó en muchas de sus herramientas la línea de la Baco actual. Esta sí que no sé si se va a leer porque ya de por sí la litografiaron con cierta timidez, pero es una Irimo de 8 pulgadas. De herramientas Irimo yo la verdad que tengo uno de los mejores conceptos de lo que es las marcas actuales. Siempre hablo con alguno de ustedes, por ejemplo con el amigo Leonardo, de cuando Williams se transformó en Irimo. Habían empezado a llegar herramientas, llaves planas con el nombre Williams, Made in Argentina, entre 2 guiones y la medida de la llave. Prácticamente sin mediar palabras, la próxima vez que el ferretero amigo renovó o recargó, o no me sale la palabra, pero bueno, es como que volvió a poner las herramientas que había vendido, volvió a recuperar. Ya venían con el nombre Irimo exactamente iguales, Made in Argentina, entre 2 guiones. Así que, bueno, la palabra que no me salía era, comenzó con la reposición de las llaves que vendió y ya venían con la anatomía de la misma llave, pero con el nombre Irimo en lugar de Williams. Esta es una linda alternativa a la 8071, dado que bueno, es prácticamente su hijo, ya todos lo sabemos que ahora es una de las marcas que se fabrican como segunda marca de Baco. Después tenemos la Bremen, que adoptó cierta anatomía, y bueno, ha dado buen resultado, y es prácticamente el mismo modelo. Yo la verdad las utilizo, las he utilizado el juego hasta la número 12, o sea la de 12 pulgadas, desarrollando tareas de obra y demás. Y verdaderamente no se han marcado, no se han zafado.
Bremen es una de las marcas que yo recomiendo en líneas generales. Esta es una linda alternativa actual a lo que vendría a ser la 8071 y estoy un poco repetitivo. Pero bueno, quería que lo vean, quería que lo noten. Y por último, podría haber agarrado una Robust, pero bueno, todos saben mi, llamémosle, gusto o mi preferencia por Robust, que prácticamente son muy pocas las herramientas que critico de Robust, dado que es una marca que me gusta, un promedio muy bueno entre calidad y precio, sacando que tiene la contra que es manejada por el monopolio Easy y bueno, verdaderamente no se consigue en otro lugar. Ya lo comenté en otro video, pero viendo en Marketplace había publicada una llave Stilson de 18 pulgadas y le mandé si estaba disponible, que es la que hacemos todo, y cuánto pedía. Me dijo que pedía 45.000 pesos, 40 o 45.000 pesos, y que era la última que había disponible en el país. Ahí el precio. Es una herramienta que hoy debe estar 4.500, 5.000 pesos. Por más que sea la última que queda en el país, no pagaría eso porque tengo muchas. Pero bueno, era una linda alternativa para decir compro una más y la guardo como para tener una en reserva, una en uso. Pero a lo que voy es que Robust, cuando caen en manos de algún particular, no hay otra opción porque Easy por ahí discontinúa la venta o hace que valga monedas o hace que valga una fortuna. Esto está casi como el dólar, o sea, el precio siempre es en alza y de vez en cuando le pegan una repuntada y después retroceden unos centavos, pero bueno, de a momentos limitan la venta y de a momentos las regalan. Dicho eso, que no viene al caso, viene al caso porque podría haber agarrado una Rose, pero preferí no hacerlo, agarré esta Metz, que si bien no tiene tanto la anatomía y la ergonomía de la 8071, pero créanme que calibrándola y en el peso es muy similar, podría ser una linda alternativa esta llave. No así la línea Crossmaster, no así la línea Biasoni. Créanme que Biasoni es cara y al menos a mí en lo personal no me ha dado resultado. Crossmaster por ahí sí, un poco más que Biasoni, pero en francesas le tengo cierta premura. No es para desarrollar el torque que se necesitaría o se debiera. O sea, es para usarla con cuidado. Y cuando uno está desarrollando una tarea en obra, en un trabajo, si sumado a la responsabilidad de estar desarrollando un trabajo prolijo le tiene que sumar el cuidado de la herramienta, ya el trabajo se hace muy tedioso. Pero bueno, es una linda herramienta para desarrollar otro tipo de tareas. Esto quería que sepan que es más o menos las alternativas y lo que fue la alternativa a la Baco 80 y 71 y a la Baco 71. Obviamente las alternativas y la 8071 todavía se consiguen. Bonus track, ya vengo. Bueno, bonus track, una francesa, de las verdaderas francesas, data de... y podríamos hablar de, qué sé yo, 1930, 1940, por ahí. Pero para que vean que esto es una francesa, ya lo sé. Esta es la denominada inglesa, pero en mi canal, como dije, le vamos a llamar francesa a esta, porque ya es una cuestión de que está muy aceptado que sea una francesa. Cuando la francesa es esta, tienen razón los amigos que comentan cuando hago algún video y la menciono como francesa, la francesa es esta. La verdad que es una llave que tengo, las he utilizado
tengo algunas nuevas, dado que en una época, y no hace mucho, Sanogas sacó llaves francesas de estas y las he utilizado y verdaderamente, si bien la calidad es buena, no me gusta el sistema, no trabaja como uno quiere. Para eso prefiero utilizar una Stilson. Me ha dado resultado para una única tarea, la nueva, esta la tengo a modo colección, que fue apretar, ajustar pilares de medidor de gas. O sea, un uso limitado. También podría ajustar algún flexible en algún termo, en alguna bomba elevadora, pero es incómoda. Trabajar, uno trabaja con cualquier cosa. Primer motivo, porque uno viene muy de abajo. Cuando no había herramientas se trabajaba con cualquier cosa. Yo he hecho llaves T con tornillos Allen, o sea, con el hexágono del Allen, hacerme una llave T. O sea que puedo trabajar con cualquier cosa. Pero ya teniendo la posibilidad de trabajar con una herramienta mucho más cómoda que esta, obviamente me voy a dedicar a trabajar. Pero si estoy con la única alternativa, y bueno, esta la voy a utilizar y le voy a sacar el rendimiento correspondiente. Pero ya es incómoda y prácticamente obsoleta. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta charlita, que el domingo haya sido hermoso para todos. Así que bueno, nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.